tema de hoy pues es un tema que pues le voy a pedir de su atención. Es un tema que puede ser muy pesado, pero les aseguro que cuando termine la enseñanza, ustedes van a entender muchas cosas. ¿Cuántos aquí entienden la frase multifaceted? Levanta tu mano si tú entiendes lo que significa multifaceted. Creo que nadie, ¿verdad? Ok. Multifaceted, multifacético, significa que este tema tiene muchas facetas, muchos puntos importantes y muchas cosas que tienen que entender para cuando usted escuche, obviamente lo que voy a enseñar, no se asusten. No sé si ustedes, ¿cuántos aquí aman matemática? Who loves math? ¿Una sola? That's it? Ok. So, cuando yo iba a la escuela y llegaba, por ejemplo, en mis tiempos, cuando visitaba la escuela, cuando iba a la escuela, asistía, en mi caso había un profesor para cada materia, un profesor para matemática, otro profesor para literatura, otro profesor para química, otro profesor para física. Y cuando entraba el profesor por el aula, algunos se alegraban y nos enojamos con otros. Cuando era el profesor de matemáticas, el aula hacía de que, oh, ¿really? Porque a muchos no les gusta la matemática. Y el tema que voy a compartir hoy puede parecer así como cuando vamos a estudiar matemática, que no nos gusta mucho. Si ustedes ponen de su parte y ponen mucha atención con su corazón, les prometo que van a salir de aquí muy bendecidos con algo que ustedes deben saber. El hermano Víctor podemos decir, ya estaba llevando una serie de Hebreos 6, y en ese texto de Hebreos 6, versículos del 1 al 3, aparecen 6 doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Y yo quiero leer ese texto, si ustedes me acompañan, lo van a poner en la pantalla. Hebreos 6, versículo 1. Vamos a leerlo una vez más ese texto para familiarizarnos con él y saber de qué vamos a estar hablando hoy. Hebreos 6, 1. Ahí está en la pantalla. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección ahí, para que ustedes entiendan, es vamos a la madurez, vamos a crecer y madurar. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, ya de todo eso se habló, y a mí me toca hablar del juicio eterno. Es la última parte de este texto. Dice el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjense, hoy terminamos con esta pequeña parte del texto de Hebreos 6. El autor de los Hebreos, a los cristianos hebreos, llama a este texto, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense, esto que ustedes estudiaron a través de esta serie es el ABC de la vida cristiana. Fíjense, the ABC of the Christian life. Significa que esto que estamos leyendo en Hebreos, todo cristiano debe saberlo como contar del 1 al 10, o el ABC, antes de leer, ¿no? Entonces, estas enseñanzas son fundamentales, son elementales, se puede decir, porque es lo más sencillo que todo cristiano debe saber. Fíjense, en Hebreos, en ese texto que leímos, el autor, ahí aparecen 6 doctrinas, si ustedes se dan cuenta. Y el autor las puso en pares de 2. Van a notar en el texto de Hebreos que los primeros 2 pares, tiene que ver con nuestro primer paso al venir a Cristo. Habla de arrepentimiento de obras muertas, es decir, nos arrepentimos de querer hacer cosas para ganarnos la salvación. Y la fe en Dios, eso es lo primerito que un cristiano hace cuando conoce a Jesús. Pero luego aparecen 2 pares más, doctrina de bautismos y la imposición de manos. Ya eso es cuando ya uno es cristiano, nos bautizamos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Si algunos de ustedes, no tengo duda que en algún momento, algunos de ustedes, no sé quién, va a estar desde aquí compartiendo la palabra de Dios. No sé quién, pero llegará un momento donde ustedes van a estar enseñando de la palabra de Dios. Solo Dios sabe. Y luego, los 2 últimos pares tienen que ver con el fin de los tiempos.
la resurrección de los muertos y el juicio de Dios, el juicio eterno. Fíjense, hoy vamos a finalizar esta serie de enseñanzas con uno de los temas más controversiales tanto en la iglesia como en el mundo. Pero miren, quiero que piensen en estos jóvenes, solamente piensen, no los voy a hacer participar porque yo sé que se ponen un poquito nerviosos, pero solamente piensen, reflexionen. ¿Qué viene a tu mente, joven, cuando escuchas la palabra como por ejemplo ley, disciplina, mandamientos, castigo, juicio? Fíjense, esas palabras que yo acabo de mencionar son palabras que van directo a los sentimientos, van directo a tus emociones. Cuando te dicen, te voy a disciplinar, no siempre pensamos que es algo bueno. Cuando escuchamos la palabra leyes, decimos, ay, ¿verdad? Mandamientos, eso no es para mí. Castigo, menos. Juicio, muchísimo menos. Pero siempre que escuchamos palabras como estas, de inmediato sentimos un rechazo hacia todo eso. Nos sentimos ofendidos y vemos a Dios como un Dios injusto. Porque Dios, dice la Biblia, es un Dios que a veces trae juicio. Nuestro corazón levanta un escudo de resistencia y de querer, obviamente, rechazar y a lo mejor cambiar el tema. Fíjense, ¿cuántos aquí en algún momento han visto alguna película aburrida? Me imagino que todos, en algún momento han visto una película aburrida. Lo más fácil cuando estás en el YouTube o en la televisión y hay una película que está aburrida, lo más fácil es cambiar el canal. Pero este tema que puede parecer hasta aburrido, quiero decirles, jóvenes, que es un tema, es un tesoro que ahora mismo ustedes no entienden lo importante que es para su vida y su futuro. Entender esto es algo fundamental para la vida de un joven especialmente y de los adultos ya maduros. Fíjense, Salomón, si ustedes piensan en una celebridad muy famosa, en aquellos tiempos bíblicos Salomón era como una celebridad, porque era un hombre muy, muy rico, el más rico de toda la tierra, era muy famoso, era el más sabio, aparte de Cristo, Salomón. Cuando Salomón llega a viejito, escribe un libro que se llama Eclesiastés. Y al final de este libro dice el joven, así dice él, ya viejito, dice, joven, vive tu vida como tú quieras. Haz lo que tú quieras, mira, aprovecha tu juventud. Pero luego dice, pero acuérdate que de todo lo que hagas te va a juzgar el Señor. Eso dice Salomón. Entonces, si él vivió la vida como nadie, llegó a los límites del placer, la alegría, el gozo, la celebración, todos los deleites de la vida, lo alcanzó Salomón. Y termina diciendo eso, creo que es un consejo que debemos ponerle atención. ¿Cuántos aquí han visitado alguna corte o sala de tribunal? ¿Alguien aquí ha ido a corte? ¿Nadie nunca ha visitado la corte? Jury duty? ¿Nobody? Bueno, a mí me tocó hacer jury duty, algún día le va a tocar, ¿eh? Pero miren, usted le pregunta a cualquier persona ya adulta, madura, ¿cómo se siente entrar a una corte? A un courtroom. ¿Cómo se siente? Fíjense, de visita, si vas de visita, no como acusado, de visita, te pones nervioso o nerviosa. Desde que tú entras y ves el ambiente, todo el mundo callado, la policía, los abogados, el acusado, el que acusa también, el defensor, todo el mundo, y luego el juez y dicen, please rise, y todo el mundo se para. O sea, se siente una tensión ahí adentro impresionante. Pero fíjate, tú no eres el acusado. O sea, no te van a dictar sentencia a ti. Sencillamente estás en una esquinita, en una silla, pero se pone uno nervioso. Porque ahí se aplica la ley, ahí se aplica juicio. Pero ustedes se darán cuenta que una de las frases que en esta cultura se usa más es don't judge, no juzgues. Es una frase muy de moda. No juzgue, o a veces dicen, don't be judgmental. Son frases que hoy se utilizan mucho, acéptame como soy. La palabra juicio siempre se ha usado como algo malo y no como algo esencial, bueno y muy necesario. Hoy yo quiero, con la gracia de Dios, enseñarles a ustedes que el juicio de Dios es algo bueno, es algo importante y necesario. Permítame decirles que cuando la Biblia habla de disciplina, castigo o juicio,
o cuando nos habla de mandamientos, leyes y decretos, estas son las cosas que sostienen nuestra vida. Son las cosas que traen orden, paz, seguridad y el bienestar de nuestra vida humana. Sin eso, hay un caos en el mundo y no podemos sobrevivir. Si no hubiese leyes que se juzgaran o personas que se juzgaran por medio de las leyes, ustedes no pudieran salir de sus casas, ni siquiera. Donde no hay ley, jóvenes, no hay orden. Donde no hay orden, entra el caos. Y donde hay caos, hay destrucción. Por ejemplo, imagínense cuando el pueblo de Israel estaban esclavizados en la tierra de Egipto. Eran oprimidos, pisoteados, golpeados con látigos, abusaban de ellos como si fueran animales. Escúcheme bien, joven. ¿Qué ustedes piensan que ellos le pedían a Dios en oración mientras eran oprimidos por los egipcios? ¿Sabe qué pedían? Juicio. Que Dios juzgara a los egipcios. En esto que acabo de explicar, jóvenes, dense cuenta que el juicio es algo bueno e importante. Ellos estaban siendo oprimidos por los egipcios y oraban a Dios que juzgara o que trayera juicio sobre aquellos que los oprimían. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de darle una descendencia por medio de su hijo Isaac, le profetizó que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años en Egipto. Fíjense, Dios le promete a Abraham un hijo. Por medio de ese hijo iba a venir una descendencia que hasta hoy todavía se puede ver, esa descendencia hace 4,000 años. Pero cuando el Señor, escuche bien, cuando Dios le promete a Abraham que le daría un hijo y una descendencia saldría de Abraham, el Señor le dice lo siguiente. Génesis 15, se lo voy a leer en un texto muy sencillo. Le dice Dios a Abraham, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Le dice Dios a Abraham. Ese país extranjero es Egipto. Dice, allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, dice Dios, yo castigaré a ese país. Es decir, yo voy a aplicar mi juicio contra ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Noten que aquí juicio es algo bueno. Aquí juicio no es algo malo, es bueno. Quiero que noten que el juicio de Dios es algo bueno para nosotros, bueno para los que son justos. 400 años después que Dios le dijo esto a Abraham, como Dios es justo y cumple todo lo que promete, escogió a Moisés para libertar a su pueblo y traer juicio sobre Egipto. Pero quiero leerles Éxodo 3, ahí sí lo van a poner en la pantalla. Fíjense 400 años después de esta promesa lo que Dios le dice a Moisés. Éxodo 3, verso 7. Dice, pero Dios siguió diciéndole, esto es a Moisés. Dice, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiendo mi ayuda y he visto a sus capataces, es decir, los egipcios, que los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Dice, los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Miren, alguien aquí, y por favor necesito su cooperación en esta pregunta. ¿Alguien aquí ha experimentado bullying en algún momento? Levanta tu mano si es, ¿verdad? Bueno, yo creo que más, nada más que no quieren admitirlo. Pero es muy raro el joven que no haya pasado por alguna experiencia de bullying. Y les quiero contar una pequeña historia porque todos hemos experimentado bullying en esta vida. Fíjense, yo nací en el estado de New Jersey. Como dicen por ahí, I'm a Jersey boy. Viví allá en New Jersey hasta los 6 años. Cuando tenía más o menos, obviamente 6 años, nos mudamos al Bronx en el 1985. Y en ese año mi esposa estaba en el hospital naciendo. Mi esposa nació en el 85.
Y no sé si está funcionando la pantalla. ¿Sí? Ok. Fíjense, en ese lugar que se está viendo la pantalla, ¿sí ven la flecha? Ahí yo experimenté mi primer bullying. Eso es en la 167 University aquí en el Bronx. Y nos estábamos mudando, mi mamá me dijo, vete a buscar el hamper al carro. Y yo fui solo. Y cuando venía con el hamper, me acuerdo como ahora mismo, yo tenía unas galletas de wafers en el fondo. La traía, el hamper vacío y unas galletas así de wafers. Y voy caminando y 3 muchachos se me acercaron para hacerme bullying. Me querían golpear. Desde la ventana, that's really my mom. Claro, ahí ella ahí como que la modificó un poco. Pero esa es mi mamá. Ya la conocieron. She will kill me if she knows I'm using that photo. Pero desde esa ventana que usted ve ahí arriba, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Cuidado si le pone. Mi mamá gritó desde la ventana y miró a los muchachos que me querían golpear y dijo, cuidado si le ponen la mano. Mi mamá en ese momento abogó por mí y no me tocaron. Pero esa fue la primera vez en ese mismo punto que usted ve ahí. Tengo 46 años y me acuerdo como hoy. Uno de ellos, me acuerdo su nombre de uno de los bullies porque luego se hizo mi amigo, se llama Joey. Él era el cabecilla. Y otros 2 me hicieron una emboscada y me querían golpear y quitarme obviamente mis wafers. Y mi mamá desde la ventana abogó por mí. Fíjense, ¿cómo ustedes piensan que yo me sentí en ese momento que mi mamá salió a defenderme mientras otros intentaban abusar de mí? ¿Me sentí mal o bien? Bueno, me imagino que usted entiende que me sentí súper bien. Mi mamá peleó por mí en ese momento. Miren, para eso precisamente sirve la justicia de Dios. Precisamente. Para juzgar las injusticias. Para juzgar los abusos y la opresión. Por eso el juicio de Dios es necesario. Dios, mis hermanos, está ahí en su trono juzgando cada injusticia que cometen contra ti o contra mí. Quizás Dios no va a salir a defenderte en el momento como mi mamá, pero eventualmente Dios juzgará cada obra que el ser humano ha hecho. Cuando alguien toma ventaja del pobre y el débil, Dios tiene que traer juicio al mundo. Es necesario, jóvenes, para erradicar o eliminar el pecado por completo y así podamos vivir en paz y un gozo eterno. Mirándolo desde este punto de vista, el juicio de Dios es algo esencial, es importante. El juicio no es bueno para el que es corrupto, rebelde o idólatra. Para él no. Cuando la justicia se le aplica a los que rompen la ley, para ellos no es buena porque enfrentarán un castigo justo por lo que hicieron. Eso es obvio. Pero les quiero decir algo, jóvenes. Cada día este mundo se está tornando donde la justicia no se aplica de manera correcta. Ustedes lo van a ver. Pero a Dios, ustedes van a ver contexto que vamos a ver después, no se le olvida absolutamente nada. Eventualmente todo hombre y mujer, en este caso ser humano, tendrá que dar cuenta por todo lo que ha hecho en su vida. En público y en secreto, en palabras o en pensamientos, en deseo o en hechos. Dios juzgará todo. Si somos cristianos, debemos entender que los juicios de Dios son buenos y necesarios. Nosotros por naturaleza exigimos justicia cuando abusan de nosotros, cuando somos ofendidos. Miren, de manera natural nosotros demandamos juicio. Todos los seres humanos tienen esto de manera natural, de alguna manera. Eso es algo que traemos dentro. Pero miren, ¿cuántos aquí ven películas? Yo sé que pregunto y casi nada, es que no sé lo que el pastor está preguntando, no quiero levantar la mano. Está bien, nadie ve películas aquí, solo yo, ok. Ok, yo sé que ven películas. Pero miren, una vez, le voy a contar otra historia. Una vez fui a ver una película de James Bond, hace poquito tiempo, no hace mucho. Una película del 1995. ¿Quién no había nacido ahí, verdad? Creo que ninguno. Miren, el actor que hace el papel de villano, el malo de la película, era un hombre muy cruel, hombre malo, lleno de corrupción, implacable, no tenía misericordia de nadie. Mató mucha gente en esta película, claro, y era una amenaza mundial porque quería borrar del planeta, o sea, del mundo, millones de personas.
Ser un hombre malo en la película, claro. Al final de la película, cuando el protagonista, en este caso James Bond, está peleando con el villano, en una de las escenas, James Bond lo tiene agarrado por los pies así, y él con la cabeza para abajo. Y debo de decirles, yo estaba viendo esta película en un cine, en un movie theater, en un teatro, y estaba lleno de gente. En mi pueblo le llamaban matiné, pero es como un cine. Y todo el mundo estaba así sin pestañear, viendo ya el fin de la película. Y James Bond está peleando con el villano y lo tiene con la cabeza para abajo. Donde ellos están peleando es como una estación donde hay una antena y está como a 500 pies de altura. Imagínense. Imagínense 4 o 5 edificios de 5 pisos cada uno. A esa altura estaban peleando. Y es película, pero desde ahí James Bond soltó al villano y cayó en el suelo boca arriba. Pero cayó vivo. Y se estaba medio moviendo y el cine estaba calladito, tenso así. Se sentía una mosca volar. Pero luego, por una explosión, la antena se desprendió y le cayó en la cabeza a él y lo mató. Y todos en el cine saltaron de alegría. ¡Yes! Bueno, en español. ¡Sí! ¡Qué bueno! O sea, todo el mundo. ¿Qué usted cree que fue eso? Si imagínense, cuando él cayó así, cayó vivo y nadie hizo nada, pero cuando la antena le cayó en la cabeza y lo mató, una antena de miles de libras pesaba. El cine completo saltó de alegría y dijo, ¡sí! ¡Qué bueno! Dijo todo el mundo. Y la gente pitando y aplaudiendo. Fíjense, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes piensan que todos en el teatro saltaron de alegría al ver cómo el villano murió con una muerte tan horrenda? Porque todos traemos un juez adentro, de manera natural. Todos entendemos que lo malo debe juzgarse. Fíjense qué tremendo. No sé si ustedes son de los que ven shorts en YouTube, de cuando hay un cierto abuso, está el grandote, ¿verdad? Ahí bien fortachudo, y el chiquito, ¿verdad? Está tranquilo, pero sabe jiu-jitsu. Y está así tratando, ¿verdad? Y tú dices, ay, qué pena, qué pena. Y de repente, ya, y lo tumba el grande y dice, ah, qué bueno. ¿Sí o no? ¿Se siente alegría? ¿Por qué? Porque no es justo cuando se ve que hay un abuso. Pero Dios, mis hermanos jóvenes, Dios es justo. Jesús dijo en Mateo 5, en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de pizza. Bueno, eso no dice el texto, dice de justicia. Ahora piensen, por favor, nada más deje su mente correr. ¿Cómo que hambre y sed de justicia? Lo que acabo de decir, lo mismo que pasó en el teatro. Cuando el villano murió como merecía, se sintió como algo que sació. ¡Ah, qué bueno! Ese es el hambre y sed de justicia. En el fondo de nuestros corazones, jóvenes, todos queremos justicia. Todos anhelamos que las cosas se hagan bien. Pero el pecado que habita en nosotros, en nuestro corazón, no nos permite vivir en esa perfección. Por eso, cuando esa misma justicia nos confronta, no nos gusta. Por eso es que nos puede gustar la justicia como también la podemos odiar. Por eso es que la gente dice, don't judge me. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han usado la frase, that's not fair? O frases como, that's very unfair. O frases como, that's not right. That's wrong. Me imagino que todas la han usado en algún momento. Si tú te portas bien y a tu hermanita o a tu hermanito le dan mejor que tú dices, that's not fair. Estamos ejerciendo nuestra justicia en ese momento. Estamos juzgando. Es normal. Nuestra vida, jóvenes, depende de la justicia de Dios, aunque a veces no nos guste porque también nosotros quebrantamos sus leyes. El apóstol Pablo dijo lo siguiente acerca de su propio corazón. Romanos capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice la pantalla, vamos a leer ahí. Aquí va a aparecer, van a ver como un juego de palabras, pero con paciencia lo vamos a entender. Romanos 7:14 dice Pablo. Acuérdense, Pablo es un nombre de Dios, es un nombre consagrado,
llamado para servir a Dios, un hombre que tenía fe. Él está usando aquí una analogía de su condición natural. Pablo no era un hombre que pecaba deliberadamente, pero a la misma vez entendemos que él era imperfecto. Y él dice, nosotros sabemos, dice Pablo, que la ley viene de Dios. Dice, pero yo no soy más que un simple hombre, es decir, un simple ser humano imperfecto. Dice, y no puedo controlar mis malos deseos. Yo sé que aquí nosotros todos, no importa la edad, hemos tenido momentos de frustración cuando cometemos un pecado. Decimos, I failed again, fallé otra vez. Dice, soy un esclavo del pecado. Verso 15. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. O sea, me quiero portar bien, pero se me hace difícil. Pero aunque hago lo que no quiero, fíjense lo que Pablo va a decir. Reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Pablo no dice que él no es culpable de sus hechos, no es eso. Sino que su naturaleza no le permite cumplir con lo que Dios espera de él. Eso significa. Dice el 18, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Mi naturaleza, nuestra naturaleza, condición de pecado, es lo que nos hace ser imperfectos. Versículo 21. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Y fíjense lo que dice al final. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios es buena, pero no nos gusta porque no podemos vivir según esa ley, porque cada día la quebrantamos de alguna manera. Si no es que hacemos lo malo, por el otro lado no hacemos lo bueno. Cuando pensamos en las personas que son crueles, los asesinos, violadores de la ley y los corruptos, naturalmente sentimos que ellos merecen el juicio de Dios. Es fácil ver a un tirano, a un abusador, a una persona que mata personas, que quebranta la ley de manera rebelde, y decimos, ellos son los malos, ellos merecen el juicio de Dios, yo no. Ellos son los que merecen ser juzgados por Dios. Pero ¿qué me dicen? Escuchen bien esa pregunta. ¿Qué me dicen cuando nuestros héroes de la fe, las personas que vemos como ejemplos espirituales, cometen pecado? ¿Qué sucede? Los cristianos también pueden caer en un pecado horrendo si no somos cuidadosos. La Biblia dice que no existe un solo ser humano moralmente bueno ante los ojos de Dios. Cuando dice que no hay un ser humano bueno, se está refiriendo a que no hay nadie que viva al nivel o al estándar que Dios espera de cada uno de nosotros. Nadie. Entonces algunos dicen, entonces, ¿cómo es que esto funciona, pastor? Bueno, vamos a ver. Hablando en sentido humano, hablando como simples seres humanos, hay una pregunta que les quiero hacer. No es para contestar, es para que piensen. ¿Qué sucede, jóvenes? ¿Qué sucede cuando las personas que nosotros consideramos como buenas cometen pecados horrendos? ¿Cómo trata Dios con los buenos cuando ellos pecan? Porque cuando hablamos del juicio de Dios, Dios no hace acepción de personas. Algunos a lo mejor dicen, bueno, con el pastor, o sea, conmigo, a lo mejor Dios tendrá más misericordia que conmigo. La verdad es que es lo contrario. Conmigo Dios tratará más severo porque me entregó más responsabilidad. Su juicio es más fuerte conmigo. La Biblia nos habla de un hombre muy bueno ante los ojos humanos, claro. Este hombre es considerado como uno de los más justos en la Biblia. Escúcheme bien. Escribió salmos. En numerosas ocasiones salvó al pueblo de Israel en batallas. ¿Sí saben quién es? Fue el que mató a Goliat. Ya saben quién fue. Y es llamado el varón conforme al corazón de Dios. Esto que estoy leyendo es importante. Este hombre, mis hermanos, ya ustedes saben quién es David, cometió los pecados más horrendos que cualquier persona pueda cometer. David.
el varón de Dios. David representa a las personas que se creen buenas y que engañosamente piensan que no matan una mosca. David no es el villano, mis hermanitos. David es el bueno de la película. David, este mismo David, quebrantó todos los mandamientos de Dios. ¿Qué merece David? O sea, ¿cómo debe tratar Dios con David? Es una buena pregunta. Porque a veces piensan que el juicio es con algunos que Dios no les cae bien. Algunos piensan así. O que Dios de manera selectiva dice eso, pues se van a ir al infierno y esos van a ir al cielo. No, la Biblia dice que no hay un solo justo. Un solo no hay bueno. Pero ¿cuáles mandamientos quebrantó David? Vamos a pensar. El mandamiento de los 10, uno de ellos dice, no codiciarás. Bueno, David codició a la mujer de Urías. Otro mandamiento dice, no darás falsos testimonios. David habló mentiras para ocultar su pecado. Otro mandamiento dice, no hurtarás, o se entiende, no robarás. David se robó la ovejita ajena, según el profeta Natán. Otro mandamiento dice, no cometerás adulterio, pues David adulteró con Betsabé, la mujer de Urías. Y el mandamiento más fuerte, no matarás. David mandó a matar a uno de sus soldados más fieles, Urías, el esposo con la que adulteró Betsabé. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, jóvenes? Tú y yo nos identificamos con el héroe David. No nos comparamos con el villano, con Hitler, no nos comparamos con Judas, Barrabás, con gente así, no. Yo soy más como David. Quiero que entiendan que la responsabilidad de un rey era representar el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, cuando un judío o alguien, aunque no fuera del pueblo de Dios, veía cómo David gobernaba, ellos en su corazón decían, así debe ser el gobierno de Dios en el reino de los cielos. Imagínense el problema de lo que David hizo representando a Dios. Rompió, quebrantó todos los mandamientos. Y ustedes y yo igual y todos incluidos decimos, si David siendo un salmista, un hombre que ama a Dios, un hombre tiene un distintivo, un título que la Biblia le da, que ninguno de nosotros jamás vamos a tener, un varón conforme al corazón de Dios, y cometió estos pecados. Usted diría, yo también, ¿y qué sería de mí? Si David, Dios lo va a juzgar, imagínate a mí. Está tremendo esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñaba a los discípulos a orar y parte de la oración decía, venga a nosotros tu reino? Y esto habla, jóvenes, de que como cristianos, nosotros, los que somos cristianos, tenemos que representar el reino de Dios, su gobierno, aquí en la tierra. Debemos de vivir de tal manera que la gente vea cómo es que se va a vivir allá. ¿Por qué tú no haces esto? No, porque soy cristiana, soy cristiano. Tú no tienes, no tienes sabiduría, eres muy tonta o tonto. ¿Qué pasó con David después que Dios confronta su pecado? ¿Cómo Dios juzgó el pecado de David? Un hombre bueno, según el ser humano. Quiero que ustedes pongan atención al corazón del rey David y veamos cómo David responde al juicio de Dios ante su propio pecado. Salmo 51, verso 1. Miren, para que ustedes entiendan la actitud aquí, y les animo a que traten de entrar en la idea. David aquí es el rey que Dios escogió. Es un varón que Dios llamó y lo puso como rey. David ahora ha cometido los peores de los pecados y tiene que enfrentar el juicio de Dios. ¿Cuál usted piensa que era la actitud de David? Bueno, pues yo soy el rey, yo soy un hijo de Dios. Dios va a tener misericordia de mí, así que no pasa nada. Salmo 51 que vamos a leer no dice eso. Fíjense lo que dice. Antes de leerlo quiero sembrarles esto. Ustedes van a notar, jóvenes, es importante que entiendan esto, que el juicio de Dios nos va a afectar a nosotros dependiendo de la actitud en cómo lo aceptamos. Quiero que vean a David, Salmo 51:1. David comete pecado, pasó todo un año
cuando cometió su pecado, un profeta lo confrontó, le dijo, pecaste contra Dios. Y miren su actitud. David en oración, en ayuno, le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Es decir, ten compasión de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Multitud significa muchas piedades. Borra mis rebeliones, le dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones. Jóvenes, el primer paso para evitar el juicio de Dios es reconocer que somos pecadores. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, cuando Dios nos mira, lo primero que ve en nosotros es el pecado. Humanamente hablando, sin Cristo. Dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El Salmo 51 es un salmo de confesión y arrepentimiento de David. Este salmo nos revela algo muy impresionante acerca de su corazón. Y es que en pocas palabras, David le dice a Dios, soy un pecador y lo único que merezco es tu juicio eterno. Entiendan lo que David está diciendo aquí. David no está con esa actitud de hoy, el juicio de Dios, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Verdad? Y todo el mundo peca. ¿Y por qué Dios dice que Él es bueno y juzga a la gente? Esa es una mala actitud. David aquí entiende, escúcheme bien, que él entiende, él entiende que merece el juicio eterno de Dios. ¿Qué podemos aprender de David, jóvenes? Número 1, David reconoce su condición natural de pecado. Él sabe que lo único que merece es el juicio de Dios. Antes de avanzar al punto 2, les quiero confesar algo. Cuando yo comencé como cristiano y leía en la Biblia acerca del infierno, condenación eterna y todo eso, me chocaba. ¿Sabe que cuando yo comencé a creer en todo eso? Cuando yo entendí que lo merecía. Cuando yo vi mi corazón, sin estudiar muy a fondo el tema de la condenación y el juicio, cuando yo vi mi actitud ante Dios, mis inclinaciones, mis debilidades, las veces que le he fallado a Dios, que he pecado contra Él, para que se entienda mejor, fue cuando entendí que el infierno es real. Porque hubo un momento, al yo mirar mi corazón, que dije, yo merezco 2 veces el infierno, no una vez. Y estoy hablando de mí. Cuando entendí eso, dije, sin duda el infierno es algo justo para el que rechaza la justicia de Dios. Punto 2, ¿qué aprendemos de David? David reconoce que merece ser juzgado por Dios. Punto 3, David conoce que Dios no hace acepción de personas, aún él siendo rey. Punto 4, David apela, o sea, le pide misericordia y gracia a Dios, no apela a su justicia, no le conviene. Le conviene su perdón, su misericordia, su gracia. Punto 5, David le pide a Dios un corazón nuevo para vivir como Cristo. Punto 6, David admite que ha ofendido a un Dios santo, justo y eterno. Santo habla de que Dios obviamente exige perfección. Justo es en la manera que Él juzga y eterno significa que sus decretos no son temporales. Por eso se le llama juicio eterno. Y punto 7, David pide perdón por sus pecados y pide salvación por su alma. ¿Qué recibió David? Perdón y salvación. ¿Notaron que en el texto David dice, contra ti solo he pecado? Yo les quiero preguntar, ¿el pecado de David solamente le afectó a Dios? Pensemos, porque a veces cuando decimos, o sea, ¿qué tiene de malo cuando uno comete un pecado? Como si ese pecado no va a afectar a otros. Miren, permítame decirles a todos los que el pecado de David les afectó. Primero le afectó a él porque perdió su comunión con Dios y sufrió las consecuencias de su propio pecado. Segundo, Betsabé, con la que adulteró,
fue involucrada en adulterio y quedó viuda y perdió un hijo. Urías, el esposo de Betsabé, fue asesinado injustamente para encubrir el pecado de David. El hijo nacido del adulterio murió como consecuencia del pecado de David. Soldados de Israel perdieron la vida junto con Urías en la batalla, consecuencia del pecado. El general Joab fue involucrado en el plan para ejecutar el asesinato de Urías. La familia de David experimentó años de conflicto, violencia y división como consecuencia del pecado de David. Y la nación de Israel fue afectada porque el pecado de su líder, David, tuvo consecuencias sobre todo el pueblo. ¿Sabe? Todo esto que estoy hablando, jóvenes, fue un deseo de David. Vio a Betsabé, le gustó y adulteró con ella. Se ve pequeño ese pecado, pero sus consecuencias todavía afectando a la familia de David. Estas son las consecuencias del pecado, jóvenes. Por eso Dios tiene que traer juicio. Por eso el pecado debe ser juzgado. El juicio de Dios no es algo malo, es algo bueno, es algo justo y necesario. Si Dios no juzga el pecado, la corrupción destruiría todo en su paso. Y todos terminaríamos sufriendo sus consecuencias. Sin justicia no puede haber orden, y sin orden el mundo se convierte en un lugar donde el mal reina sin límites, si no hay juicio. Fíjense, no sé si ustedes conocen de un caso de una joven de 17 años que ahora mismo está siendo enjuiciada por un crimen que cometió. En julio del 2022, Mackenzie Shirilla, se llama ella, conducía un vehículo junto a sus amigos y a su novio, fumando marihuana y otras drogas. Según la investigación, escúcheme bien, ella aceleró el vehículo hasta alcanzar 100 millas por hora y se estrelló deliberadamente contra un edificio. Ella sobrevivió, pero los dos jóvenes que la acompañaron murieron. Después de analizar las pruebas, el tribunal concluyó que no se trató de un accidente, sino de un acto intencional. Como consecuencia, fue declarada culpable de asesinato y condenada de 15 años a vida en prisión. Es decir, posiblemente nunca salga de la prisión ella. Cuando esto se juzga, el mundo lo acepta y entiende que es correcto. Pero cuando el juez de toda la tierra, quien es perfecto en sus juicios, habla de juicio, de justicia, de juzgar el pecado, la gente dice que es injusto de parte de Dios. Este caso, jóvenes, nos recuerda una verdad que muchas veces olvidamos. Toda decisión, joven, toda decisión tiene consecuencias. Toda. Tarde o temprano, toda acción será juzgada. Toda, absolutamente. En esta vida o en la venidera. En los tribunales terrenales quizás se tome más tiempo que nos descubran y todo eso, pero Dios, que es perfecto y lo sabe absolutamente todo, Él juzgará todo a su debido tiempo. Es decir, lo que tú haces escondido, lo que yo hago a escondidas, Dios lo ve. Y si no es gracias a Jesús, si no vengo en confesión delante del Señor, ese pecado queda anotado. Y si llegamos al reino o al trono del Señor para ser juzgados, eso que cometimos, las veces que lo hicimos, va a salir ahí, en el registro de Dios. Entonces, esto que estamos sintiendo ahora mismo que produce un temor, es bueno, porque es precisamente lo que nos hace buscar su ayuda. La palabra dice, la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un temor bueno. Hebreos 6:2 menciona el juicio eterno como una de las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Vivimos en una generación, un tiempo que habla mucho del amor, la gracia y el perdón de Dios, pero muy poco se habla de su justicia y de su juicio. Sin embargo, la Escritura enseña que llegará el día en que cada persona dará cuenta delante de Dios por su vida, joven. Cuando tú eras un niño, cuando eras una niña y cometías algún pecado, pues Dios no te lo anotaba porque eras una niña, eras un niño inocente.
Y sería injusto que Dios te juzgue por algo que tú, ¿verdad? Clac, ta, ta, pa, pa, mamá, tiraste el plato en el suelo y lo rompiste. Y el Señor dice, ¿verdad? Fulana tiene 3 años, anótale. O sea, no tiene, eso sería injusto. Pero ya cuando tú entras en una edad de adolescencia, ya cuando tú sabes lo que es bueno y malo, ya entras en una edad de responsabilidad delante de Dios. Y todo lo que tú decides hacer, Dios lo está viendo. Y Dios quiere que te vaya bien. Pero algunos ven el juicio de Dios como algo que criticar o algo que rechazar. La pregunta para cada uno de nosotros no es si habrá o no un juicio en aquel día. La pregunta para nosotros es si estamos preparados para pararnos frente al juez de toda la tierra. Apocalipsis 20 es un texto que muchas iglesias no lo leen porque puede traer un poco de temor. Vamos a leer Apocalipsis 20, verso 11. Fíjense lo que dice este texto. Este libro para muchos cristianos es como una casa vieja que tiene una de las puertas está así como media podrida y tiene un candado y nadie la quiere abrir. Y dice, esa puerta, ¿qué hay detrás de esa puerta? Hay algo raro ahí. No la abre la puerta, a lo mejor hay un fantasma. Y así algunos ven Apocalipsis, no quieren entrar ahí. Pero miren, Apocalipsis 20:11 dice aquí Juan, el autor, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado ahí? Dios. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Miren, antes de ser juzgados, ya estaban corriendo. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, se entiende que los ricos y pobres, o los famosos y los no tan famosos de este mundo, de pie ante Dios, tienen la idea de todo el mundo, sin excepción. Dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Bueno, donde está anotado todo lo que hemos hecho. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Hay gente que se ha muerto, se ha ahogado y no han encontrado los cuerpos. Dice aquí que el mar entregará los muertos. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno, fíjense, de manera particular, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Joven, cuando tú lees esto o lo escuchas, como dije al principio, inmediatamente hay una resistencia porque estamos pensando con los sentimientos al escuchar esto. No estamos pensando con la razón, o más bien dicho, con fundamentos si esto es verdad o no. Inmediatamente decimos, no quiero hablar de eso. Y eso es un peligro. Esta es una de las doctrinas cristianas más atacadas en el mundo. Pero recuérdense de esto, que la opinión del hombre no puede cambiar las verdades de Dios. El hecho de que yo ignore algo que estoy en desacuerdo, si es una verdad fundamental, mi opinión no va a cambiar esa verdad. Si hay un letrero grande, estamos camping, por ejemplo, y tú vas caminando hacia el precipicio y el letrero dice, no te acerques, puedes resbalar, y tú dices, esa es la opinión del que puso el letrero. Yo voy a seguir caminando. Tu opinión ni la mía va a cambiar la realidad de lo que dice ese letrero. El juicio de Dios va a acontecer sí o sí, aunque no lo creas, aunque digas, esa gente están hablando cosas ahí que el pastor ahí que hable, pero yo no lo creo eso. Pero les digo, yo solamente le estoy dando información. Usted con esta información tiene la libertad de atesorarla o decir, whatever. Es tu decisión. Mi deseo, como dice el Señor, es que tú atesores esto y que esto te sirva, no solamente como algo de tener miedo, aunque es importante el temor de Dios porque nos ayuda, sino para que tu vida se fundamente en una realidad de que un día tendremos que dar cuenta por todo lo que hacemos, bueno y malo. La buena noticia
del Evangelio nos dice que antes del juicio eterno, antes que llegue ese día, Dios derramó su juicio sobre su Hijo Jesucristo por nosotros. Esa es la buena noticia. Toda la culpa y la condenación que merecíamos por nuestros pecados cayeron sobre Jesús. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Por eso Jesucristo es el único medio por el cual una persona puede ser librada del juicio eterno de Dios. Piénsalo, joven. Todo aquel que se arrepiente, es decir, de vivir su vida según sus preceptos y pone su confianza en la perfecta obra de Cristo, es declarado justo delante de Dios. Y no estarás parada frente a ese trono blanco tan... Me imagino que la gente, bueno, el texto dice, desde que vieron el trono salieron corriendo. Sino que en Cristo entraremos derechito al reino de los cielos. Por otra entrada, diría yo, ¿no? El día del juicio llegará para todos, jóvenes. La pregunta para nosotros es, ¿compareceremos confiados en nuestra propia justicia o en la justicia perfecta de Jesucristo? Solo quienes han puesto su confianza en Él pueden enfrentar ese día con seguridad o con la certeza de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar y estoy terminando. ¿Qué fue lo que David hizo para recibir el perdón y la reconciliación de Dios? ¿Qué hizo David? Lo único que David hizo fue reconocer lo que merecemos para recibir lo que no merecemos. Es decir, él viene delante de Dios y le dice todo lo que él merece, pero implora, le pide, le ruega a Dios que le dé lo que él no merece. Perdón, gracia y misericordia, la cual la podemos obtener en Jesús, en Cristo. ¿Cómo es que mis pecados que yo he cometido, que me imagino que si buscamos así en el internet no vamos a poder encontrar la respuesta, pero si ustedes viven por lo menos 70 años de vida, ¿cuántos pecados se cometen en 70 años de vida? Son millones, muchos millones. Y para que Dios nos perdone todos esos pecados, solamente Cristo lo puede hacer. Y por la fe, esos libros que leímos en Apocalipsis 20, donde estaba anotado todo, el día que tú pones tu fe en Cristo, el Señor borra absolutamente todos tus pecados pasados, presentes y los futuros que vas a cometer mientras te permanezcas en Jesús. Por eso que su juicio será justo. Cuando la palabra dice, 1 de Juan 1, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Fiel por qué? Porque Él prometió que en Jesús había perdón. Justo porque ya Cristo pagó. Entonces, si tú vas delante del trono y te dice el Señor, ¿y tú hiciste esto? Y tú, sí, y esto, 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 y tu pecado tras pecado. Y tú le dices, Señor, permiso, perdón, pero yo creí en Jesús. Y dices, ¿por qué no me dijiste? Entra. Así de sencillo. Así de grande es el Señor. David reconoció que lo único que él merecía era el juicio de Dios por sus pecados. David le imploró a Dios, Señor, te pido que me libres de lo que en verdad merezco y que me des por gracia lo que no merezco. Tu perdón. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz junto a dos malhechores, la diferencia entre un malhechor y el otro no es que uno era bueno y el otro era malo. La única diferencia, joven, es que uno reconoció lo que merecía. En Lucas 23:39, ya para concluir, fíjense lo que dice el texto. Lucas 23, versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaban, es decir, lo insultaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, reclamo. Respondiendo el otro criminal, era un criminal que había ahí, un malhechor, le reprendió, o sea, le llamó la atención diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Dice el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, es decir, sufrimos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Fíjense, igual que David imploró. O sea, yo no merezco la salvación, este malhechor dice. No me he portado bien, soy un malhechor, estoy en la cruz pagando mis deudas, mi sentencia. O sea, aquí no es bueno o malo. Aquí es dos malos, uno arrepentido y el otro no. Tú y yo somos uno de esos dos malhechores, aunque suene incómodo eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, en el momento que creyó, estarás conmigo en el paraíso. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Joven, permíteme, antes de darte unos puntos finales, explicarte algo que tiene que ver con la ley de Dios, su justicia. Algunos erróneamente dicen, pero ¿cómo es posible que Dios envíe gente al infierno? Es una pregunta que cada día se va a hacer más difícil entender. Pero escúchame bien, el pecado nos manda al infierno, nos condena. Pero el Señor, en vez de condenarnos inmediatamente, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces Cristo vino para salvar. Y tú dices, Señor, no puedo cumplir ni un mandamiento. Está bien, ahí va mi Hijo, pon tu confianza en Él. Él va a vivir por ti la vida cristiana, la vida perfecta, mejor dicho, para que en Él recibas salvación y te voy a dar mi espíritu para que después de la salvación vivas para mí. Esa es la vida cristiana. Entonces, ya no vas al infierno porque Cristo pagó por ti. Tu deuda fue borrada. Pero si tú dices, no quiero nada con Jesús, entonces no solamente vas al infierno por tu pecado, sino porque rehusaste la ayuda de Dios. Encima de que le ofendiste, dijiste, no, gracias, no necesito tu ayuda. Yo puedo solo, yo puedo sola. Y por eso el infierno es real. ¿Cuáles son los beneficios del juicio eterno de Dios para que lo veamos como algo importante? Con esto termino. ¿Qué beneficios podemos entender del juicio eterno de Dios? Número 1, que Dios hace justicia, es decir, Dios pone las cosas en su lugar y no deja el mal sin respuesta. Número 2, protege a los inocentes. Dios defiende a quienes han sido tratados injustamente. Número 3, Dios pone un alto al pecado. Su juicio evita que la maldad siga creciendo sin límite. Número 4, nos hace tomar el pecado en serio. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias. Número 5, nos llama al arrepentimiento. Antes de Dios juzgarnos, jóvenes, nos da una oportunidad para volvernos a Él. Número 6, nos ayuda a cambiar. Dios usa su disciplina para formar nuestro carácter y hacernos más como Cristo. Número 7, demuestra que Dios es santo y justo, es decir, su juicio prueba que Él siempre hace lo correcto. Número 8, nos da esperanza. Un día Dios acabará con todas las injusticias de este mundo, con todo el sufrimiento, con todo el mal y la muerte. Un día. Y número 9, exalta el Evangelio. El juicio de Dios nos muestra cuánto necesitamos a Jesús, quien recibió el castigo que nosotros merecíamos para darnos perdón y vida eterna. Esto que ustedes han aprendido en el día de hoy, quizás, estoy asumiendo nada más como ejemplo, quizás algunos de ustedes dicen, whatever. O a lo mejor no, a lo mejor dijeron, you know what, esto es importante atesorarlo en mi corazón. Otros lo van a poner en un ladito de su corazón, ahí lo van a decir, you know what, ni lo rechazo ni lo acepto, pero ahí se queda. Pero un día, acuérdense jóvenes, un día llegará donde esto que aprendieron hoy, ustedes van a volver atrás a su corazón y lo van a sacar y van a decir, oh, now it makes sense. Now I get it. Ahora entiendo. Por eso siempre le pedimos
Solamente ponga atención y reciba el mensaje. No tienen que creerlo, no es obligatorio, es decisión suya. Pero ahí está el mensaje. Un día, cuando ustedes están en la escuela, hace poco fuimos a la graduación de Miguelito. Andábamos con la hermana Julie, mi esposa, Alfonso, lo fuimos ahí a apoyar. Y fue una cosa tan bonita ver que él se graduó, ¿verdad? Él lo logró. Pero ahí también nos dimos cuenta que algunos no llegaron. Él mismo decía, unos compañeros no fueron seleccionados para la graduación. Y yo recuerdo, a veces menciono mi caso donde no me gradué y no llegué a la graduación. Y bueno, podemos enmendar eso es temporal, es triste, es doloroso, trae consecuencias en la vida. Quisiéramos devolver el tiempo y poner más atención en la clase de literatura, química, matemática, lo que sea. Cuando tú vas a aplicar para un trabajo y te preguntan, how's your level of math? Y tú dices, ay, really? Debí poner más atención, pero ya es tarde. Entonces, esos son consecuencias temporales, pero ¿qué con las eternas? Esa graduación eterna de entrar al reino de Dios eternamente, que te digan denied, you can't come in, porque rechazamos a su Hijo. Bueno, hoy es un día, si no es que ya lo hiciste, donde puedes reconocer al Hijo de Dios como tu Salvador, como el que te perdona tus pecados y vivir para Él con tu corazón, confiar en Él con todo tu corazón. Y evitamos ese juicio que todos van a enfrentar. Toda la tierra, jóvenes. Hoy hay 8,000 y tantas personas, 8,000 millones de personas en el mundo. 8 billion people on earth. Sin contar todos los que existieron desde Adán y los que van a existir después de nosotros. Toda esa gente un día estará frente al Señor. Y vamos a estar en un tiempo que se le llama timeless space. Ahí, ¿y cómo van a juzgar a todos? El Señor no tiene prisa. Estaremos fuera del tiempo. Eso no va a ser el lunes y ya estamos a cuánto, no. Ahí va a haber tiempo para juzgar a cada uno, dice la palabra, según sus obras. Pero todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estaremos desde lejos mirando esa fila, entrando por otra entrada, recibiendo galardones por servirle a Dios, aparte de la salvación. Como dicen por ahí, it's a no given. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Pónganse de pie, por favor. Si algo se les queda de todo esto, ojalá no sea la foto de mi mamá, sino de saber que Dios es bueno y aunque no nos gusta, este tema es algo confrontativo. Acuérdense, yo también estoy involucrado en el sentido de, yo soy parte de los que están recibiendo el mensaje. O sea, yo no soy un grupo aparte de ustedes. Todos tendremos que darle cuenta a Dios, pero en Cristo ya Él pagó. O sea, yo descanso y me da mucha alegría y no pienso en mis pecados pasados porque ya Dios lo borró. Hay un salmo que dice, así como está el este del oeste, así mismo me acordaré de sus pecados en Cristo. O sea, sabemos lo que es polo norte, el límite del norte, y polo sur, los limits. Pero de este a oeste no hay límites, es infinito. Y así dice el Señor, así como está el este del oeste, así me voy a olvidar de todo lo malo que hemos hecho contra Él. Por medio de mi Hijo, yo te perdono y te ofrezco la salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos jóvenes que de manera valiente, Señor, así como tú le decías a Jonás, están aquí. Han decidido estar aquí por alguna razón. Y ellos pudieran haber estado en cualquier lugar a esta hora, en el parque, en la playa, pasándola bien en otras cosas. Pero por tu gracia están aquí recibiendo este mensaje tan importante. Yo te pido, Señor, por cada uno de estos jóvenes, que tú, Señor, los guardes, que tú le des gracia, que tú deposites en ellos hambre y sed de tu palabra. Que ellos de manera voluntaria abran sus corazones a tu palabra. Que reconozcan a Jesús como su único Señor y Salvador. Que te pidan a ti, Señor. Ellos pueden pedirte que tú, Señor, vengas a su vida, a sus vidas. Guárdalos, Señor, ayúdalos, dales entendimiento, Señor.
Así como Lidia, que te adoraba, tú abriste su corazón y depositaste el entendimiento de tu palabra. Mi oración es que esta generación no se pierda, Señor, sino que venga vida eterna. Y que no solamente ellos sean salvos, sino que sean instrumentos para alcanzar a otros, Señor. Te pido que los ayudes, los bendigas, camines con ellos, Señor, no los dejes solos, en medio de un mundo donde los ataca constantemente o a veces los quiere usar como si fueran instrumentos del enemigo. Pero sabemos que tú eres Dios y que la oración de sus padres está permanente cada día orando por ellos para que tú los guardes, su salida y entrada. Te pedimos todo esto confiando en que tú eres un Dios justo y bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, jóvenes. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de cada uno de nosotros, Señor. Borra nuestras rebeliones. Cantemos la oración del Rey David hacia el Señor. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones. Cada día, Dios, yo vengo a ti.
Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Digamos, crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Rey, porque sabemos que tu sentencia es justa, Señor, que tu juicio es puro, pero por eso reconocemos nuestras rebeliones y ponemos nuestra confianza y nuestra fe en esa obra perfecta hecha por ti, Cristo Jesús. Amén. Demos aplausos al Señor por su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor, por saldar esa deuda impagable que nosotros teníamos. Amén.